suyo en un cartel, lo he visto, me gusta mucho, y como acompaña a la escritora Gonzalo Oscar. Y esto de acompañar, que viene de partir el pan con alguien, pues me parece fenomenal. Otra cosa curiosa es que yo suelo inventarme las presentaciones, yo leo el libro, me quedo con alguna cosa y luego pues digo lo que se me ocurre, pero como no tengo confianza con Isabel todavía, pues lo tengo que escribir. Entonces como para que parezca que realmente me lo he leído, ¿me entiendes? Es un poco culpa judeocristiana, pero es que es verdad, es así, ¿no? Entonces voy a leer el texto, intentaré hacer como si no lo estuviera leyendo. ¿Vale? ¿Cómo vamos a eso? De alguna manera. El libro de Rosario Pérez Cabañas es sorprendente desde el principio hasta el final. Esta frase manida y ilusionada por las 1001 presentaciones que se realizan en todo el mundo es en este caso cierta. Esta última frase sobre la certeza a su vez no es otra cosa que un cliché, que no aporta demasiado a la semiótica discursiva del texto. Incluso la frase, esta frase es manida, empieza ya a su vez a ser una frase desgastada. Con todo esto, vengo a recordar lo que todos sabemos, que la crítica literaria, más aún cuando enfoca sus lentes y varitas sobre el estudio de la poesía, ese insecto doméstico, es un ejercicio arriesgado, y en eso se parece a la literatura. Como nos dice Vilamatas, la vida se parece a la poesía en que las dos corren el riesgo de carecer completamente de sentido, pero nada serían sin ese riesgo. Para decir algo útil sobre un libro de poesía, primero tenemos que convenir en el concepto que tenemos de ambos términos. Por lo tanto, ¿qué es poesía? Es lo primero que deberíamos preguntarnos. Y otra menos concurrida, pero igualmente importante, ¿qué es un libro? Dos definiciones de poesía que me gustan entre las 900.000 posibles. Decir lo que no se puede decir, de Carlos Edmundo de Ori, y, ante la extrañeza de estar vivo, encontrar reposo en la insólita singularidad del lenguaje, de Toranicino de Malpaño. Para explicar el hecho de la escritura poética y su importancia para el autor, dos respuestas. La que da Yourcenar, escribo para saber qué es escribir, y la que ofrece Enric Casasas a un periodista que le espeta en un alarde de originalidad informativa quién eres y por qué escribes, a lo que el poeta responde, escribo porque no sé quién soy. La poética de Mientras tú cantas, ya me meto, esto justifica de alguna manera que estemos aquí hablando de un libro, pero para mí era muy importante que estuviéramos de acuerdo de alguna manera en esos dos conceptos. Y la poética de Mientras tú cantas es clara, cristalina, cercana y poderosa, y en ese poder radica su peligrosidad. Porque Rosario practica esta tan necesaria literatura peligrosa de la que nos habla Luisa Castro. En ese sentido, cito, en una entrevista con Luisa, dice, escribir es una droga fuerte, sobre todo cuando tu trabajo no encaja en el lugar al que se le ha destinado, cuando te expone y te pone en peligro. Hace poco encontré en un escritor americano el concepto de escritura peligrosa, la escritura de la que no sabes cómo vas a salir parada, en el sentido interior, pero también del público. Esa, pienso yo, es la única escritura que puede interesarnos, después de todo. La que, ante la extrañeza de vivir, canta. Recurriendo a la autobiografía, pero sin olvidar que escribir es mentir, que lo que necesita el lector es verosimilitud, no verdad. De la verdad suele estar el lector de poesía tan harto como para necesitar ese refugio de papel. Escribir es una posición, una acción, una respuesta. Escribir poesía es una necesidad de expresar algo para lo que no han inventado palabras. Una sensación de orfandad ante un sentimiento que no acabas de comprender, que no puedes explicar y que no te han contado. Es un proceso de identificación entre el lenguaje y tú. El lenguaje te contiene y es preciso disponerse a la entrega, a la disolución. Escribir es un acto de unión con los demás. No se trata de una necesidad propia o del ego. Tiene que ver con una intuición que todos tenemos y con la necesidad de mostrarla, de escribir algo para que nos comprendan. Escribir produce alegría. Esta frase me gusta especialmente. Lo remarco porque, a pesar de ser mía, me parece interesante. Escribir produce alegría. La poesía ha estado siempre unida a su arquetipo romántico, pero a estas alturas en la modernidad sabemos ya que la tristeza no resulta tan elegante como creíamos. Escribir produce alegría. La poesía tiene que ver con las grandes emociones, pero no solo con las negativas. Es cierto que esta alegría, al provenir directamente del simple uso de la gramática, de obligar al lenguaje a que se exprima, nos llega deslucida. Se trata por tanto de una alegría implosiva, no explosiva. Es la alegría que está caída a los pies en el poema de Pepe Hierro. Es,
todo esto venía, esto que voy a decir ahora, la alegría de Rosario Pérez Cabañas en la enfermedad de los besos y de los olvidos. Eso es un verso suyo. Volvamos al segundo interrogante. Un libro es un objeto cultural. Es una definición corta y acertada, en mi opinión. Como objeto, este libro ha sido tratado por Dom Espiro con la sensibilidad necesaria para elegir cada papel, cada gramaje, cada color, con intuición, oficio, talento y maña, las 4 grandes virtudes del creador. Es importante para mí decir también que Dom Espiro, como compositores del libro, tienen la misma culpa que Rosario de que el texto funcione. Quiero decir, el editor no es más que un creador, que trabaja no con las palabras, sino con los materiales a su alcance. Por eso el soporte libro se integra completamente en el concepto texto, por lo que cada ilustración, cada detalle aporta significado, además de contextualizar el discurso poético de Rosario. Y volvemos al principio con lo de las sorpresas. Todos son sorpresas. La extrañeza de vivir sublimada a partir del hedonismo sin olvidar la ética y la estética. Rosario no es otra cosa, al fin y al cabo, que una anarcoindividualista, en mi opinión, segura de lo que ve y sorprendida también al comprobar que, mientras tanto, el mundo se ha hecho tarde mientras tú cantas. Más sorpresas. De la impresión se ocupa el Adalid Seráfico SL. No tengo el gusto, pero me encanta el nombre. Y me encantaría trabajar con ellos, de alguna manera. Es más, me gustaría que Isabel luego explicara quién es el Adalid Seráfico. Más sorpresas. El prólogo es de Gilberto Triviños, un profesor chileno, autor de la edición de Chistes para desorientar a la poesía de Nicanor Parra. Esto se ve rápido cuando se ve el libro, pues no hay estos detalles, ¿no? Más sorpresas. En el prólogo